En una meseta abrasada por el sol, dominando el horizonte donde el fértil río Nilo se encuentra con el desierto implacable, se alza un monumento que desafía el tiempo. No es solo una estructura, es la culminación de una civilización, un desafío a la propia mortalidad. Hablamos de la Gran Pirámide de Giza, la estructura de piedra más grande que la humanidad ha levantado jamás. Piénselo por un momento. De las 7 maravillas del mundo antiguo, esta, la más antigua de todas, es la única que permanece en pie. Mientras los jardines colgantes de Babilonia y el coloso de Rodas se desvanecieron en la leyenda, la Gran Pirámide se ha mantenido firme a lo largo de 4.500 años. Esto es asombroso cuando consideramos la escala temporal. Las otras 6 maravillas fueron, en promedio, construidas 2000 años después de que Jufu colocara el último bloque de su pirámide. Este monolito no es un punto de partida, es una conclusión. Es el resultado final de un proceso histórico, social, religioso y de ingeniería que comenzó 1000 años antes, en los oscuros y violentos albores de la civilización. Para entender cómo se construyó lo imposible, primero debemos entender cómo se forjó el antiguo reino, la era de la que surgió. Nuestra historia comienza no en la majestuosidad de la pirámide, sino en el lodo y la arena del Nilo, en un tiempo conocido como el período predinástico. Miles de años antes de que existieran los faraones, el Valle del Nilo era un mosaico de comunidades agrícolas dispersas. Estas tribus se agrupaban en torno a 2 regiones geográficas y culturales distintas, moldeadas por el propio río. Estaba, en primer lugar, el Alto Egipto, el sur, una franja de tierra estrecha y rocosa que seguía el curso del Nilo, tierra adentro, hacia el corazón de África. Sus símbolos eran el buitre, la corona blanca y la planta de loto. Sus gentes eran guerreras y estaban acostumbradas al duro paisaje desértico. En segundo lugar, estaba el Bajo Egipto, el norte, el vasto y fértil delta donde el Nilo se ramificaba como un abanico antes de desembocar en el Mediterráneo. Esta era una tierra de pantanos, de juncos de papiro, simbolizada por la cobra y la corona roja. Era una región de comerciantes y marineros, más abierta a la influencia del Mediterráneo. Durante el periodo predinástico, estas 2 tierras, conocidas como el Sema-Tabui, estaban en constante conflicto. La vida giraba en torno al Nilo. Su inundación anual, la Ajet, era la fuente de toda vida. Aprender a manejar estas inundaciones, a construir canales y a cooperar en la agricultura a gran escala fue el crisol donde se forjó la identidad egipcia. La necesidad de administrar el río, de predecir sus ciclos y de distribuir la tierra de manera equitativa, creó la infraestructura social para un poder centralizado. El concepto de Maat comenzó a tomar forma, la idea fundamental del orden cósmico y la justicia. El caos, el Isfet, era el enemigo constante. La figura que finalmente pudiera imponer el Maat sobre todo Egipto y sus 2 tierras, alto y bajo, se convertiría en más que un rey. Se convertiría en un dios vivo. La transición del mosaico tribal a la nación unificada de Egipto es uno de los momentos más cruciales de la historia. Ocurrió alrededor del año 3100 a.C., y el arquitecto de esta unificación monumental es conocido por nosotros como Menes, o más probablemente, Narmer. La evidencia de esta unificación se encuentra en un artefacto singular, la paleta de Narmer. Este escudo ceremonial de pizarra, descubierto en Hieracómpolis, no es solo arte, es un manifiesto político. En una de sus caras, Narmer, un rey del Alto Egipto, aparece tocado con la corona blanca, golpeando a un enemigo del norte. En la cara opuesta, el rey aparece llevando la corona roja del Bajo Egipto. El mensaje es inconfundible. Narmer había conquistado y fusionado las 2 entidades. Él era ahora el soberano dual de la tierra, el primer faraón de Egipto y el fundador de la dinastía I. La unificación no fue un evento único y dramático, sino un proceso de 200 años de integración social y política. Sin embargo, Narmer sentó las bases esenciales de la monarquía divina. Primero, la fundación de Memphis. Narmer eligió un punto geográfico crucial, la cintura de Egipto, justo en el límite entre el delta y el valle superior. Allí fundó la capital, Memphis, cuyo nombre en egipcio antiguo, Inebe o muros blancos, reflejaba la pureza y el poder de la nueva realeza unificada. Memphis se convirtió en el centro político y económico del nuevo estado. Segundo, la consolidación de la realeza divina. El faraón no era un rey en el sentido moderno, sino un puente entre el reino humano y el divino. Él era la encarnación viva del dios halcón, Horus. Este título, Horus vivo, era la base ideológica de todo el antiguo reino. Su voluntad no era ley, era el orden cósmico manifestado en la tierra.
Esta fusión de poder político y divinidad le otorgó al faraón una autoridad absoluta para movilizar recursos, hombres y material, una autoridad que sería esencial para la construcción de las pirámides. La dinastía I, que duró cerca de 150 años, se centró en la consolidación. Se establecieron los fundamentos de la administración central, incluyendo el nombramiento de gobernadores locales llamados nomarcas para gestionar las 42 provincias o nomes. Se desarrolló la escritura jeroglífica para fines administrativos, religiosos y contables. El sistema de registro y recaudación de impuestos, que más tarde se conocería como la toma de tierras de Horus, se implementó para sostener el monumental proyecto estatal que estaba por venir. La muerte del faraón en esta era inicial no era el final, sino la transición. Las tumbas de la dinastía I eran mastabas primitivas en Abidos y Saqqara, estructuras de barro y madera que ya mostraban la obsesión egipcia por la preparación para la vida después de la muerte. Se enterraba al faraón con una vasta cantidad de bienes, de manera inquietante, en los albores de la dinastía, con un número de sirvientes sacrificados para acompañarlo en el más allá. Este macabro ritual, que pronto sería abandonado por réplicas simbólicas, subraya la creencia absoluta en la necesidad de servir al dios rey incluso después de la muerte. Después de la consolidación de la dinastía I, la dinastía II, aproximadamente 2890 a.C., representó un periodo de estabilización, burócrata y un refinamiento de la teología real. Aunque hubo momentos de tensión, particularmente entre el Alto y Bajo Egipto, la dinastía II solidificó las instituciones necesarias para sostener un estado complejo. Esta estabilidad fue crucial para el desarrollo de la burocracia temprana. El estado se expandió y el faraón se apoyó cada vez más en una compleja red de visires, tesoreros y supervisores de obras. El rol del faraón pasó de ser un simple guerrero conquistador, como Narmer, a un administrador cósmico. La filosofía de la realeza se profundizó. El faraón no solo era la encarnación de Horus. Al morir, se fusionaba con el dios del inframundo, Osiris. Su hijo, el nuevo faraón, tomaba su lugar como el Horus vivo, asegurando la continuidad y el ciclo eterno de la realeza. Esta teología cíclica garantizaba que el poder del Estado nunca pudiera ser cuestionado o interrumpido. El faraón se convirtió en el único responsable de la prosperidad de Egipto. Primero, el control del Nilo. Él era el encargado de asegurar que las inundaciones del Nilo fueran suficientes y oportunas, garantizando las cosechas. Si el Nilo fallaba, la culpa recaía directamente sobre su incapacidad para mantener el Ma'at. Segundo, el monopolio de la religión. Solo el faraón podía interactuar directamente con los grandes dioses. El pueblo adoraba a las deidades locales, pero el faraón era el sumo sacerdote de todo el país, encargado de construir los templos y de realizar los rituales para mantener el equilibrio del universo. Tercero, la movilización de recursos. La burocracia temprana, dirigida por el visir, el cargo más alto después del faraón, se centró en la eficiencia. El desarrollo de la escritura jeroglífica fue fundamental, permitiendo la creación de censos, la contabilidad de la producción agrícola y la planificación de proyectos de construcción a gran escala. Cuando el faraón ordenaba una obra, el Estado movilizaba a miles de trabajadores, no a través de la esclavitud, sino a través de un sistema de servicio comunitario o impuesto de trabajo, conocido como corvée, pagado con raciones de grano y cerveza. Esta estabilidad, basada en la burocracia y la divinidad indiscutible del faraón, creó la plataforma perfecta para lo que se convertiría en el sello distintivo del antiguo reino, la arquitectura monumental. La dinastía II fue la calma antes de la tormenta de construcción. Para la conciencia egipcia, la muerte no era el final, sino una transición a la eternidad. El cuerpo, el Ket, debía preservarse para que el alma, Bea, y la fuerza vital, Ka, pudieran reunirse con él y entrar en el más allá. Por lo tanto, la tumba, o la casa de la eternidad, no era un simple hoyo en el suelo, sino una inversión monumental. La arquitectura funeraria de las dinastías I y II nos muestra una progresión lógica hacia la pirámide. El diseño inicial de la tumba era la mastaba. La palabra mastaba proviene del árabe, que significa banco de barro, debido a su forma, una estructura rectangular maciza, con lados inclinados, que se asemejaba a un gran banco de adobe. La mastaba servía a dos propósitos esenciales. Primero, la protección subterránea. Bajo la pesada estructura de barro y ladrillo, se excavaba un pozo profundo que conducía a la cámara funeraria. La masa de la mastaba en la superficie protegía la cámara de los ladrones y la preservaba de las inundaciones ocasionales. Segundo, el culto en la superficie.
La parte superior de la mastaba contenía una pequeña capilla, la serdab, donde se colocaban estatuas del difunto y una mesa de ofrendas. Aquí, los sacerdotes y familiares podían interactuar con el cada difunto, ofreciendo alimentos, cerveza y oraciones para sostener su existencia eterna. Las primeras mastabas, como las de los faraones de la dinastía I en Abidos, eran de tamaño modesto pero ya implicaban un esfuerzo considerable. Estaban construidas con ladrillos de barro secados al sol y se reforzaban con grandes vigas de madera. Con el tiempo, la mastaba se volvió más compleja. En la dinastía II, los nobles y los reyes comenzaron a construir mastabas más grandes en la necrópolis de Saqqara. Los arquitectos comenzaron a experimentar con la adición de nichos y salientes en las paredes externas, creando fachadas complejas que imitaban los palacios reales. Estos diseños, que se conocen como la fachada de nicho y puerta falsa, eran el campo de entrenamiento para los ingenieros y canteros que pronto se enfrentarían a los desafíos del granito y la piedra caliza. El paso crucial, que transformaría la arquitectura egipcia para siempre, ocurrió a finales de la dinastía II y principios de la dinastía III. La obsesión por la durabilidad y la eternidad llevó a los arquitectos a una conclusión inevitable. El ladrillo de barro era mortal. Solo la piedra podía prometer la eternidad. El conocimiento de como cantera, transportar y levantar enormes bloques de piedra caliza y granito fue un avance tecnológico y logístico que marcó el verdadero inicio del antiguo reino y lo que los historiadores llaman la era de las pirámides. La mastaba, la simple tumba de ladrillo, estaba a punto de ser reemplazada por una estructura que apuntaba directamente a las estrellas. El escenario estaba puesto. El Nilo proveía la vida. La dinastía I había provisto la unificación. La dinastía II había provisto la estabilidad y la burocracia. Lo único que faltaba era un faraón lo suficientemente ambicioso y un arquitecto lo suficientemente genio para dar el salto cualitativo de la tierra al cielo. Esa historia, la de Zoser y el brillante Imhotep, será el tema de nuestro próximo capítulo. El antiguo reino de Egipto no fue una invención espontánea, sino una evolución. Las dinastías I y II habían establecido el Estado, el culto al faraón y la burocracia, pero aún trabajaban con el barro y el ladrillo de sus antepasados. La capital, Memphis, y las necrópolis, aunque importantes, carecían de la inmortalidad que la piedra podía ofrecer. Para que Egipto alcanzara su destino monumental, necesitaba un quiebre, una figura que tomara las lecciones de las mastabas tempranas y las proyectara hacia él. Cielo, esa figura fue el faraón Netjerijit, que pasaría a la historia como Zoser, y la mente detrás de él, el genio visionario Imhotep. El inicio formal del antiguo reino se marca tradicionalmente con el ascenso de la dinastía III alrededor del año 2686 a.C. Esta no fue una ruptura violenta con la dinastía anterior, sino una sucesión que heredó el aparato estatal ya maduro, pero que lo dotó de una ambición sin precedentes. La dinastía III representa el momento en que el poder centralizado del faraón se consolidó por completo y, por primera vez, la prioridad se fijó en la construcción de edificios que duraran para la eternidad. Este cambio de mentalidad marcó la diferencia entre un reino fuerte y un imperio destinado a la grandeza. Netjerijit, cuyo nombre significa cuerpo divino, fue el faraón que encarnó esta nueva era. Lo conocemos mejor por su nombre posterior, Zoser, que significa el sublime. Zoser fue un rey cuya ambición trascendió la tradición del ladrillo. Él comprendió, quizá mejor que cualquier otro gobernante anterior, que el poder del faraón no solo debía ser absoluto en vida, sino que debía ser visualmente inmortal después de la muerte. Su tumba no podía ser simplemente la casa de la eternidad. Tenía que ser un portal al cosmos que afirmara su divinidad ante sus súbditos y ante los dioses mismos. La decisión de Zoser fue audaz: construir su complejo funerario íntegramente de piedra caliza. Esto no era simplemente un cambio de material. Era una revolución tecnológica, económica y filosófica. El ladrillo de barro se podía moldear y apilar en días. La piedra caliza debía ser canterada, transportada en grandes barcazas por el Nilo y tallada con herramientas de cobre. Un proyecto así requería una organización sin fisuras, un control total sobre la mano de obra y los recursos. Zoser y su corte lograron lo impensable, transformando la economía estatal para sostener la construcción más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Detrás de cada gran faraón del antiguo reino había un gran visir, y detrás de Zoser estaba el hombre que es, para muchos, la figura más fascinante de toda la historia egipcia, Imhotep. Imhotep fue un polímata, un hombre de muchos talentos que ostentó títulos asombrosos: canciller del rey del Bajo Egipto, el primero después del rey, administrador del Gran Palacio, sacerdote jefe de Heliópolis
Lo más importante para nosotros, director de obras del rey. Imhotep no era de ascendencia real. Era un plebeyo que ascendió a la cúspide de la sociedad egipcia puramente por su intelecto. Su importancia histórica es incalculable por 3 razones fundamentales. Primero, el nombre. Imhotep es el primer nombre de la historia documentada, fuera de la realeza, que conocemos con certeza. Esto subraya su impacto. Su fama perduró tanto que fue deificado por los egipcios 2000 años después de su muerte, venerado como el dios de la medicina, la sanación y la sabiduría, el equivalente al Asclepio griego. Segundo, la medicina. Se le atribuye la fundación de la medicina egipcia, que era avanzada para su tiempo, separando la práctica médica de la magia. Tercero, la arquitectura. Fue quien concibió y dirigió el complejo funerario de Zoser, y quien tomó la decisión revolucionaria de usar piedra para todo el proyecto. Imhotep no solo construyó, inventó la arquitectura monumental de piedra. El lugar elegido para la tumba de Zoser fue la necrópolis de Saqqara, la antigua necrópolis de Memphis. Lo que Imhotep comenzó a construir allí no se parecía a ninguna tumba anterior. El proyecto de Imhotep fue una serie de experimentos atrevidos, una progresión continua. En lugar de una sola mastaba rectangular, Imhotep decidió colocar 6 mastabas una encima de la otra, cada vez más pequeñas. Esto creó la pirámide escalonada, una estructura que se elevó hasta 62 metros de altura. El significado de esta forma escalonada es profundo y va más allá de la ingeniería. La pirámide escalonada es, en esencia, la primera gran construcción de piedra del mundo, pero también es una manifestación física de la teología egipcia. Una escalera al cielo. Los escalones no eran decorativos. Simbolizaban una gigantesca escalera que el Ka, la fuerza vital, del faraón usaría para ascender al cielo y reunirse con el dios solar Ra. Era el medio por el cual el faraón, el Horus vivo, se transformaba en la estrella inmortal del norte al morir. Un símbolo de unión. La forma cónica apuntando hacia el cielo reflejaba el montículo primigenio, la colina de tierra que, según el mito de la creación, emergió del caos acuático, Nan, y sobre la cual se manifestó el dios creador Atum. La pirámide era, por lo tanto, un punto de creación, un lugar donde el faraón podía regenerarse eternamente. El desafío de la piedra. Para lograr esto, Imhotep tuvo que superar obstáculos de ingeniería que nunca antes se habían abordado. No tenían la capacidad técnica para trabajar con grandes bloques de piedra y darles la estabilidad necesaria de inmediato. Su solución fue brillante pero temporal. Utilizaron bloques de piedra caliza pequeños, tan manejables como los ladrillos de barro a los que estaban acostumbrados los trabajadores, pero mucho más duraderos. Estos bloques pequeños se apilaban y se reforzaban, imitando la técnica de construcción de ladrillos de adobe, lo que facilitó la transición de la mano de obra. La estructura interna de la pirámide escalonada era igualmente compleja. Un pozo vertical de 28 metros de profundidad conducía a la cámara funeraria. Se excavó una vasta red de túneles y galerías subterráneas, decoradas con azulejos de fayenza azul-verde que imitaban las esteras y cortinas del Palacio Real de Memphis. El faraón, al morir, se llevaría todo su entorno real, replicado en la durabilidad de la piedra. La pirámide escalonada era solo una parte de un conjunto mucho más grande, un vasto complejo funerario que Imhotep diseñó para replicar una ciudad entera, destinada a ser utilizada por el faraón en el más allá. El complejo ocupaba un área de casi 15 hectáreas, rodeado por un formidable muro de piedra caliza de 10.5 metros de altura, que medía 1.645 metros de perímetro. Este muro no era liso, estaba ricamente tallado con nichos y proyecciones, conocido como la fachada de palacio. De toda la extensión de este muro, solo había una entrada. Funcional, estratégicamente ubicada en la esquina sureste, diseñada para controlar el acceso y enfatizar la exclusividad del lugar. Al entrar en el complejo, el visitante pasaba por la gran corte de entrada, un pasillo techado con columnas de piedra que imitaban manojos de cañas. Aquí se ve el genio de Imhotep. Aunque estaba trabajando con piedra, no había abandonado las formas arquitectónicas más antiguas y orgánicas de Egipto. Sus columnas no eran estructuralmente sólidas por sí mismas, sino que estaban unidas al muro, lo que demuestra que la arquitectura en piedra aún estaba en su infancia. El complejo incluía varias características cruciales. El patio del Efsed. Este vasto patio estaba flanqueado por réplicas simbólicas de capillas y templos. El Festival Efsed era una ceremonia de rejuvenecimiento real, que se celebraba teóricamente después de 30 años de reinado del faraón, pero que se realizaba simbólicamente en su tumba para asegurar su eterna vitalidad en el más allá. Estas estructuras eran maquetas,
paredes de piedra caliza rellenas de escombros, con puertas que solo podían abrirse para el Ka del rey. La Casa del Sur y la Casa del Norte. Estas estructuras representaban los palacios ceremoniales del Alto y Bajo Egipto. Su inclusión en el complejo funerario simbolizaba la eterna soberanía de Djoser sobre las dos tierras, incluso después de su muerte. El templo funerario. Situado en el lado norte de la pirámide, este templo era el lugar donde se realizaban los ritos diarios y las ofrendas al faraón difunto. Era el punto focal para el culto al rey, asegurando que su Ka tuviera sustento eterno. El Serdab y el culto inmóvil. Adyacente al templo funerario se encontraba el Serdab, una pequeña cámara completamente sellada, con dos pequeños agujeros a nivel de los ojos. Dentro, se colocó una estatua de tamaño real de Djoser, pintada y con incrustaciones de ojos. El Ka del faraón podía usar esta estatua como un hogar alternativo si su momia se dañaba. Los agujeros permitían al Ka de la estatua mirar hacia el altar de ofrendas en el templo, participando así eternamente en su propio culto. El complejo de Saqqara no fue simplemente una tumba. Fue el primer intento exitoso de construir un cosmos en miniatura para el faraón, un lugar donde el tiempo se detenía y la dinastía 3 proclamaba, en piedra, la invencibilidad del poder central de Egipto. Al finalizar el reinado de Djoser, el experimento de la pirámide escalonada había demostrado ser un éxito rotundo. Imhotep había allanado el camino, resolviendo los problemas fundamentales de la cantería y el transporte de piedra. Los faraones posteriores de la dinastía 3 continuaron el patrón de la pirámide escalonada o protopirámide, como Sekhemkhet y Java, aunque ninguno de sus proyectos alcanzó la perfección o la escala del monumento de Djoser. El siguiente paso lógico era abandonar la forma escalonada, el recuerdo de las mastabas apiladas, y alcanzar la forma geométrica perfecta, el triángulo puro que apuntaba hacia el sol, el símbolo definitivo del poder de Ra. Esta ambición caería sobre los hombros del faraón que inauguró la edad de oro de la ingeniería egipcia, el forjador de pirámides que no temía al fracaso, Snefru. Su historia, la de la prueba y el error que condujo a la perfección, será el núcleo de nuestro próximo capítulo. El experimento de la dinastía 3, bajo el genio de Imhotep y la visión de Djoser, había demostrado una verdad fundamental. El Estado egipcio era capaz de mover montañas, o al menos de construirlas. La pirámide escalonada fue un testimonio de ingenio, pero también una advertencia. Estaba hecha de pequeños bloques, imitando el ladrillo de barro. Era un paso valiente, pero no la perfección geométrica que la teología solar exigía. La verdadera culminación de la arquitectura egipcia, el paso definitivo hacia la inmortalidad, requería un nuevo tipo de faraón y una nueva dinastía. Alrededor del año 2613 a.C., el trono pasó a Snefru, y con él, Egipto entró en su edad de oro, el periodo clásico del antiguo reino. La dinastía 4 es, sin lugar a dudas, el cenit de la ingeniería, del arte y del poder absoluto de los faraones. La transición a esta dinastía no fue solo un cambio de reyes, fue un cambio de filosofía. El poder del faraón se elevó a una magnitud sin precedentes. El aparato burocrático ya no solo registraba, planificaba los recursos del país. Desde las canteras de granito en Asuán hasta los depósitos de cobre en el Sinaí, estaban dedicados casi enteramente a la glorificación del rey y a la construcción de su morada eterna. Lo que distingue a la dinastía 4 es su obsesión por la perfección geométrica. La forma escalonada, aunque funcional, era un símbolo de los primeros días, de la lucha por emerger del caos. La nueva forma necesaria era el triángulo puro, la pirámide verdadera de caras lisas, una forma que representaba el rayo de sol solidificado descendiendo desde el cielo. Esto era el símbolo perfecto del dios solar Ra, y el faraón era su hijo en la tierra. Para lograr esta perfección técnica, la dinastía 4 hizo dos avances cruciales. Primero, los ingenieros aprendieron a trabajar con bloques de piedra mucho más grandes y a alinear estructuras a gran escala con una precisión asombrosa. Segundo, el poder de los faraones se volvió tan absoluto que podían dedicar recursos sin límite a un solo proyecto. Los faraones de esta dinastía, Snefru, Jufu, Jafra y Menkaura, construyeron, en total, la asombrosa cantidad de 15 millones de toneladas de piedra, superando cualquier otro periodo de construcción en la historia antigua. Snefru, el faraón perfecto. Snefru fue el faraón que hizo posible Giza. Si Jufu fue el constructor de la pirámide más grande, Snefru fue el arquitecto que inventó la técnica para levantarla. Su nombre, que significa aquel que hace la belleza, o el perfecto, no se le otorgó por casualidad. A diferencia de su hijo Jufu, a quien las leyendas posteriores retrataron como un tirano implacable, Snefru fue recordado por los egipcios como un gobernante benigno y amado.
Sin embargo, detrás de la imagen de benevolencia había una obsesión constructiva que solo puede calificarse de manía. Snefru no se conformó con una pirámide para su descanso final. Encargó la construcción de al menos 3 y posiblemente 4 grandes complejos funerarios en diferentes sitios. Al sumar las masas de todas sus obras, Snefru movió más material de construcción que cualquier otro faraón en la historia de Egipto. Su inmenso trabajo representa el banco de pruebas más grande de la ingeniería antigua. Él no solo buscaba construir, buscaba aprender a construir la forma perfecta y estaba dispuesto a pagar el precio de los errores. Los 3 monumentos principales de Snefru se encuentran en 2 ubicaciones distintas: la pirámide de Meidum y las 2 pirámides en Dashur. Cada una de ellas es un capítulo en la historia de la prueba y el error, un registro tridimensional de la evolución de la ingeniería egipcia. El primer gran proyecto de Snefru se erigió en Meidum, al sur de Saqqara. Lo más probable es que la pirámide de Meidum ya había sido iniciada por el último faraón de la dinastía 3, Uni, pero Snefru la tomó como propia, ampliándola y elevándola a proporciones monumentales. El diseño inicial de Meidum era una pirámide escalonada de 7 escalones, al estilo de Zoser, pero la ambición de Snefru era mayor. Quería convertirla en una pirámide verdadera. Sus ingenieros concibieron la idea de rellenar los escalones con una masa de piedra caliza y recubrir toda la estructura con una capa final de piedra de revestimiento blanco y pulido, creando así la superficie lisa y triangular deseada. El resultado fue catastrófico. En algún momento, probablemente durante el reinado de Snefru o poco después, la capa exterior de la pirámide se desprendió y colapsó. Hoy, la pirámide de Meidum se parece a una torre central con 3 grandes hombros escalonados de escombros alrededor de la base, un monumento a la ingeniería fallida. ¿Qué salió mal? El análisis moderno sugiere 2 errores fundamentales que proporcionaron lecciones cruciales. El primer error: el ángulo inadecuado. Los ingenieros habían elegido un ángulo demasiado agresivo, 51.86 grados, casi tan empinado como la Gran Pirámide de Giza. Si bien la matemática era correcta para una estructura sólida, la construcción de Meidum era defectuosa. El segundo error: la técnica de apilamiento. Imhotep había apilado la piedra en ángulos rectos. En Meidum, los ingenieros construyeron las capas inclinándolas hacia el centro de la estructura. Esta técnica ahorraba material y tiempo, pero comprometía la estabilidad. Cuando la presión se aplicó al núcleo al añadir el revestimiento final, el ángulo de apoyo se volvió insuficiente. Lo más crítico fue que el revestimiento liso y resbaladizo se asentó sobre una base de arena inestable, no sobre la roca madre. La presión combinada de la masa de relleno y el revestimiento hizo que la capa exterior se deslizara hacia abajo, desprendiéndose de la pirámide central como una piel. El derrumbe debió ser espectacular, una lección brutal y costosa sobre la necesidad de una base firme y ángulos conservadores. Snefru no se rindió. El faraón, en lugar de abandonar el proyecto, tomó medidas para asegurar la tumba y se dirigió a Dashur, donde ya había iniciado un segundo proyecto masivo, aplicando las lecciones aprendidas en Meidum. Mientras el proyecto de Meidum aún se desarrollaba o estaba siendo abandonado, Snefru ordenó la construcción de su segunda pirámide en Dashur, a unos 40 kilómetros al norte, más cerca de Memphis. Esta estructura se conoce hoy como la pirámide acodada o la pirámide doblada, y es, quizás, el testimonio más claro del pánico y el aprendizaje en tiempo real. El plan inicial para la pirámide acodada era ambicioso: superar a Meidum y alcanzar los 149 metros de altura. Al igual que en Meidum, los ingenieros se inclinaron por un ángulo muy pronunciado, cercano a los 54.50 grados. Aproximadamente la mitad de la construcción, cuando la pirámide había alcanzado unos 45 metros, el desastre amenazó. Se hicieron evidentes varias grietas masivas en las estructuras internas y en el revestimiento exterior. Lo que los ingenieros observaron fue aterrador. La base de la pirámide comenzaba a sentarse de manera desigual sobre el suelo de arcilla subyacente y las cámaras interiores no podían soportar la masa superior. La posibilidad de un colapso total, al estilo de Meidum, era real. En una decisión de ingeniería que solo pudo ser tomada por la máxima autoridad, se emitió una orden de cambio radical. El ángulo de la pendiente se redujo drásticamente, pasando de 54 grados a un ángulo mucho más seguro de 43 grados. Este cambio repentino de ángulo, que da a la pirámide su distintiva forma doblada, es un hito. Es la primera prueba física de que la ingeniería egipcia fue un proceso de prueba y error científico financiado por el Estado. No fue la obra de seres de otro mundo, sino de ingenieros humanos que aprendían de sus fracasos. El pánico se manifestó también en las soluciones internas. Primero, la estabilidad interna.
los ingenieros aplicaron técnicas internas revolucionarias. Para aliviar el peso de la piedra superior, crearon un techo de bóveda de ménsulas en las cámaras funerarias, con bloques que se proyectaban ligeramente hacia adentro en cada capa, distribuyendo el peso de manera más uniforme. Esta técnica sería clave en la Gran Pirámide. Segundo, múltiples entradas. La pirámide acodada tiene dos entradas. Se cree que la primera entrada, que desciende abruptamente, pudo haberse visto comprometida por los movimientos sísmicos internos del edificio, obligando a los constructores a crear una segunda entrada de emergencia más alta y más segura. La pirámide acodada es, por lo tanto, un monumento a la crisis superada. Su diseño feo, su forma interrumpida, es una lección de humildad para el faraón y un triunfo para sus ingenieros. A pesar de los fallos, Snefru completó la pirámide con un revestimiento de piedra caliza de Tura bellamente pulida y la utilizó como su complejo funerario, aunque el entierro final del faraón se reservaría para su tercera y más exitosa obra. Habiendo fracasado estrepitosamente en Meidum, y habiendo corregido valientemente el error en la pirámide acodada, Snefru no estaba satisfecho. El faraón, obsesionado con dejar un legado perfecto, inició inmediatamente un tercer proyecto masivo, de nuevo en Dazur. Este sería su último intento. Esta tercera pirámide, conocida hoy como la pirámide roja debido al tono rojizo de la piedra caliza utilizada en su núcleo, es la materialización de todas las lecciones aprendidas. Sus ingenieros no cometieron el mismo error dos veces. Primero, el ángulo definitivo. Los constructores optaron por el ángulo conservador que había salvado la parte superior de la pirámide acodada, 43.26 grados. Este ángulo más suave reducía el estrés en el núcleo y garantizaba la estabilidad incluso con la inmensa altura. Segundo, la ejecución impecable. La pirámide roja se alza a 105 metros de altura. Su base tiene 220 metros, lo que la convierte en la tercera pirámide más grande de Egipto, solo superada por las dos más grandes de Giza. Lo más importante es que es la primera pirámide verdadera de caras lisas, con una forma triangular perfecta, lograda desde la base hasta la cúspide. La construcción de esta pirámide fue relativamente rápida, lo que sugiere que los métodos de trabajo y la logística estaban ya perfectamente engrasados. Se pudo completar en un periodo de 10 a 17 años. El interior de la pirámide roja es un testimonio de la maestría estructural lograda. Cámaras bien diseñadas con techos de ménsulas que soportaban el peso de la superestructura con éxito. La pirámide roja no es solo un monumento, es un manifiesto de la confianza restaurada del faraón. Representa el triunfo de la ciencia empírica sobre la ambición desmedida. Al completarla, Snefru había establecido el estándar de oro. El conocimiento adquirido por su equipo de ingenieros no era solo teórico, era práctico y verificable. Sabían, 1. Que el ángulo ideal para la estabilidad era de 43 grados. 2. Que la base debía ser vasta en relación con la altura. 3. Que la técnica del techo de ménsulas era esencial para las cámaras interiores. 4. Que el trabajo duro y organizado de decenas de miles de personas podía mover y ensamblar millones de toneladas de piedra. El éxito final de Snefru fue el catalizador para la era de Giza. Sin las tres pirámides de Snefru, la pirámide roja como culminación y la acodada como prueba de crisis, el faraón Jufu jamás se habría atrevido a emprender el proyecto más grande de la historia humana. El escenario estaba ahora listo para el nieto de Snefru. La dinastía 4 había encontrado la forma perfecta. Solo faltaba llevar esa forma al tamaño más grande imaginable. Y ese sería el legado de su hijo, Jufu. Con la perfección de la pirámide roja, el faraón Snefru había dejado a su sucesor, su hijo Jufu, la hoja de ruta definitiva. El conocimiento estaba forjado, los métodos probados y la capacidad logística del Estado egipcio comprobada. Solo quedaba una pregunta: ¿qué tan grande podía ser lo eterno? La respuesta se encuentra en la meseta de Giza, un promontorio rocoso sobre el Nilo, que se convertiría en el pináculo del poder faraónico y el hogar de la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se yergue, la Gran Pirámide. La elección de la meseta de Giza no fue accidental. Era una elevación natural con roca madre sólida, capaz de soportar el peso inimaginable de los proyectos que vendrían. Giza se concibió no solo como una necrópolis, sino como un complejo cosmológico completo, un espejo terrestre de los cielos, alineado con una precisión astronómica y geográfica que sigue asombrando a los científicos modernos. Este proyecto, ejecutado por la dinastía 4, simbolizó la absoluta centralización del poder. La riqueza, la mano de obra y la fe de todo el país se invirtieron en la construcción de 3 complejos funerarios monumentales para 3 generaciones de faraones: Jufu, su hijo Jafra
y su nieto Menkaura. El resultado final es una tríada arquitectónica que no solo representa la máxima expresión de la ingeniería, sino también el clímax de la teología solar. Estas pirámides no eran meras tumbas, eran el punto de encuentro entre la tierra y el cielo, una manifestación del dios solar Ra y un vehículo para la ascensión del faraón. El faraón Jufu, conocido por los griegos como Keops, heredó un imperio rico y estable, y una tecnología de construcción probada. Su ambición era simplemente la más grande de la historia. El resultado fue la Gran Pirámide, el monumento singular más masivo jamás construido por una sola persona. Originalmente, esta maravilla se elevaba a 146.6 metros de altura, aunque ha perdido varios metros a lo largo de los milenios. Su base, que cubre más de 5 hectáreas, está alineada con los 4 puntos cardinales con una precisión casi perfecta, con un error de tan solo 4 minutos de arco. Este nivel de precisión es extraordinario, logrado sin instrumentos de precisión modernos, probablemente utilizando la nivelación del horizonte y la observación estelar de la estrella polar. La escala de la Gran Pirámide desafía la comprensión. Se estima que su núcleo contiene aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, con un peso promedio de 2.5 toneladas cada uno. Algunos de los bloques de granito utilizados en las cámaras interiores y sobre ellas superan las 50 toneladas. La cantera principal estaba en la misma meseta de Giza, pero las piedras de revestimiento blanco brillante venían de Tura, en la otra orilla del Nilo, y el granito rojo venía de Asuán, a cientos de kilómetros al sur. Durante el reinado de 23 años de Jufu, la construcción de este monumento requirió la movilización de recursos a una escala que solo puede compararse con un esfuerzo bélico total. Los misterios internos de la Gran Pirámide son tan fascinantes como su exterior. A diferencia de la pirámide roja o la de Meidum, el arquitecto de Jufu abandonó las complejas galerías subterráneas por un diseño que utilizaba la propia masa de la pirámide como su estructura interna. La pirámide contiene 3 cámaras principales. La cámara subterránea, excavada en la roca madre, que probablemente fue abandonada al cambiar el diseño. La cámara de la reina, que, a pesar de su nombre, no albergó a una reina, sino que pudo haber sido un nicho para el Ka del faraón o una cámara de almacenamiento de tesoros. Y, finalmente, la cámara del rey, el destino final, construida completamente de granito rojo de Asuán, con 5 cámaras de descarga superpuestas por encima, destinadas a desviar el peso de las millones de toneladas superiores de la estructura, una proeza de ingeniería para evitar el colapso que había frustrado los proyectos de Snefru. Para acceder a la cámara del rey, se atraviesa la gran galería, un pasillo ascendente, estrecho y alto, con un techo de ménsulas de 8.5 metros de altura. Su función principal era ser parte integral del mecanismo de sellado, utilizando las ranuras y la inclinación para descender los bloques de granito que sellarían el pasaje. Pero en su forma final, la gran galería es un espacio monumental, un vacío tallado en la masa que comunica la inmensidad del esfuerzo faraónico. La Gran Pirámide no es solo la tumba de Jufu, es la máxima afirmación del poder del antiguo reino, la prueba irrefutable de que, bajo el mandato divino de un faraón, se podía alcanzar la perfección eterna. El sucesor de Jufu, Jafra, conocido por los griegos como Kefren, decidió construir su propio complejo funerario al lado del de su padre, pero con un toque de genio visual y simbólico. La segunda pirámide de Giza, construida por Jafra, es ligeramente más pequeña que la de Jufu, alcanzando originalmente 143.5 metros de altura. Sin embargo, Jafra la construyó sobre una elevación de roca ligeramente superior a la meseta. Esta ubicación estratégica da la ilusión óptica de que su pirámide es más alta que la de su padre, un sutil pero efectivo truco arquitectónico para afirmar su propia importancia. Además, la pirámide de Jafra es famosa porque conserva su revestimiento de piedra caliza original cerca de la cúspide, un casquete que nos recuerda cómo brillaba originalmente toda la pirámide bajo el sol del desierto, pulida como un espejo y visible a kilómetros de distancia. Pero el complejo de Jafra es conocido por una característica que eclipsa incluso la pirámide, la Gran Esfinge. La Gran Esfinge de Giza es, hasta el día de hoy, el misterio más emblemático de Egipto. Tallada a partir de un único afloramiento de piedra caliza que ya existía en la meseta, un llamado yardán o cresta de roca que había sido desgastada por el viento, representa la culminación del arte escultórico monumental. La esfinge mide 73 metros de largo y 20 metros de alto. Su cuerpo es el de un león recostado, un poderoso símbolo de la realeza y la fuerza solar. Su cabeza, adornada con el tocado real Nemes y la barba postiza ceremonial, es indiscutiblemente un retrato del faraón Jafra. El simbolismo de la esfinge es claro.
Combina la inteligencia humana, representada por la cabeza del faraón, con la fuerza animal y solar del león, guardando eternamente el complejo funerario. Actúa como el guardián de la necrópolis, protegiendo el ascenso del faraón. Sin embargo, su propósito exacto ha generado debates durante siglos. ¿Fue la esfinge un proyecto planeado desde el inicio o una adición tardía? La evidencia geológica sugiere que la roca caliza del cuerpo, más blanda, ha sufrido un desgaste por erosión mucho más rápido que la dura roca de la cabeza, lo que lleva a teorías sobre su antigüedad y posibles restauraciones. Lo que es innegable es que, bajo la dinastía IV, la escultura y la arquitectura se fusionaron para crear un símbolo eterno de la realeza divina, anclando el poder de Jafra no solo en la altura, sino en la eternidad vigilante. El tercer gran complejo de Giza pertenece al hijo de Jafra, Menkaura, conocido por los griegos como Micerino. Su pirámide es notablemente más pequeña que las de sus antecesores. La tercera pirámide de Giza alcanza una altura de solo 65 metros, menos de la mitad de la de Jufu. Este marcado contraste en escala ha llevado a varias interpretaciones. ¿Significa que el poder del faraón había disminuido? ¿O que la vasta movilización de recursos de las dos pirámides anteriores había agotado las arcas del Estado? Aunque la escala se redujo, la calidad y el lujo de los materiales, al menos inicialmente, se dispararon. Menkaura ordenó que la parte inferior de su pirámide, aproximadamente los 16 primeros cursos, se revistía con el costoso y difícil de trabajar granito rosa de Asuán, una piedra tan dura y difícil de pulir que el trabajo de cantería era exponencialmente más complejo que la piedra caliza blanda utilizada por sus predecesores. Este revestimiento de granito rosa, que hoy solo se conserva parcialmente, habría dado a la pirámide un aspecto impresionante, lujoso y único, contrastando con la piedra caliza blanca de la parte superior. Aún así, el proyecto de Menkaura no se completó sin problemas. La evidencia arqueológica sugiere que el faraón murió antes de que su pirámide y su complejo funerario fueran terminados. Fue su sucesor, Sepseskaf, el que tuvo que finalizar el trabajo, reemplazando apresuradamente el resto del granito, no tallado con ladrillos de barro y yeso, un signo de que el fervor constructivo y el control absoluto de la dinastía IV estaban comenzando a fracturarse. La tercera pirámide de Menkaura marcó el fin de la era de la construcción megalítica extrema en Egipto. Los faraones posteriores, aunque aún construirían pirámides, nunca volverían a movilizar la cantidad de recursos ni alcanzar la escala física de los monumentos de Giza. Durante mucho tiempo, la imagen popular de la construcción de las pirámides fue la de cientos de miles de esclavos, azotados por capataces, muriendo bajo el sol. Sin embargo, la evidencia arqueológica moderna ha destrozado este mito histórico. Las pirámides no se construyeron con mano de obra esclava, sino con un ejército de trabajadores altamente organizados, alimentados y respetados por el Estado. En la década de los 90 del siglo XX, se descubrió la ciudad de los trabajadores, o Eit el Gurab, un asentamiento masivo al sur de la meseta que albergó a la mano de obra permanente y temporal. El estudio de este sitio de los cementerios de los trabajadores reveló tres hechos cruciales sobre la logística social de Giza. Primero, la dieta. Los análisis de los restos óseos mostraron que estos trabajadores comían carne de la mejor calidad. Las enormes cocinas encontradas en el sitio indican que se sacrificaban miles de cabezas de ganado, así como ovejas y cabras, para alimentar a la fuerza laboral. La dieta promedio del trabajador de Giza incluía carne, grandes cantidades de pan y cerveza de baja fermentación, que servía como fuente calórica e hidratante. Esto no es la dieta de esclavos maltratados, sino de obreros valiosos y especializados. Segundo, la organización. La fuerza laboral estaba organizada jerárquicamente. La unidad básica era el SA, el batallón, que se dividía en grupos más pequeños o filas. El trabajo se realizaba en turnos, a menudo coincidiendo con la temporada de inundación del Nilo, cuando los campos agrícolas estaban bajo el agua y la mano de obra estaba disponible. Este sistema permitía al Estado gestionar con precisión la movilización de hasta 20.000 hombres en cualquier momento, asegurando que la piedra canterada en Tura llegara a través del Nilo y fuera arrastrada hasta la meseta mediante rampas de barro y agua. Tercero, la especialización. Los cementerios de los trabajadores contenían restos de personas que habían sufrido graves fracturas y lesiones óseas, típicas de la construcción pesada. Sin embargo, sus huesos habían sido tratados con un cuidado médico avanzado para la época, con amputaciones y férulas que sugieren la presencia de cirujanos y médicos especializados en el sitio de la construcción. Estos hombres y mujeres eran activos valiosos para el Estado, y su salud se mantenía a toda costa. Giza fue el proyecto nacional por excelencia. La dinastía IV no solo construyó las estructuras,
sino que también refinó el aparato burocrático, logístico y social que hizo posible semejante hazaña. El legado de Jufu, Jafra y Menkaura no es solo la piedra, sino la prueba de la capacidad organizativa de la civilización egipcia en su punto álgido. Este pináculo de la perfección no duraría eternamente. La construcción colosal trajo consigo la semilla del declive, y el poder absoluto del faraón comenzaría a ceder ante el ascenso de los sacerdotes y los nobles. Pero por un momento fugaz, en Giza, la humanidad alcanzó lo imposible. La era de los gigantes, el periodo durante el cual la dinastía 4 esculpió el poder absoluto del faraón en piedra a una escala inimaginable, había llegado a su fin. La gran pirámide de Jufu, la de Jafra con su eterno guardián, la gran esfinge y la elegante, aunque menor, pirámide de Menkaura representaron el cenit de la centralización, la ingeniería y el control logístico. Sin embargo, toda acción masiva genera una reacción igual, y el inmenso proyecto de Giza, que demandó la totalidad de los recursos de la nación, sembró involuntariamente las semillas de un cambio profundo, un giro teológico y político que marcaría el inicio de la dinastía 5. El foco ya no estaría exclusivamente en la deificación terrenal del faraón, sino en la glorificación de la fuente de su poder, el dios solar Ra. La transición de la dinastía 4 a la dinastía 5 fue, en esencia, un sutil pero poderoso realineamiento religioso. Los faraones anteriores se presentaban como la encarnación viva del dios solar, como Ra mismo caminando sobre la tierra. Los faraones de la nueva dinastía, que comienza alrededor del año 2465 a.C., adoptaron un título más modesto, Sarra, o hijo de Ra. Este cambio de denominación fue profundamente significativo. Al declararse hijos en lugar de la deidad misma, los faraones legitimaron y elevaron la importancia del sacerdocio de Ra. El poder se deslizó sutilmente de las manos del palacio real a las de los templos de los sacerdotes. La leyenda fundacional de la dinastía 5, registrada en los papiros, habla de que el último faraón de la línea directa de Jufu no pudo tener hijos y que, por intervención divina, 3 niños nacieron de la esposa de un sacerdote de Ra, destinados a ser los 3 primeros reyes de la nueva dinastía. Esta narrativa servía para justificar la transferencia de poder y consolidar la primacía del culto solar en la estructura del Estado. La implicación práctica de este cambio fue que la inmensa riqueza y el vasto poder logístico del antiguo reino debían ahora compartirse. El faraón ya no era el único canal hacia la inmortalidad. El camino hacia el más allá, hacia el ascenso solar, requería una mediación más prominente, una mediación controlada por el sacerdocio de Ra, con sede en la ciudad de Heliópolis. El gasto en la persona del faraón, es decir, en su pirámide, comenzó a reducirse, mientras que el gasto en estructuras dedicadas puramente al dios solar se multiplicó. El primer faraón de la dinastía 5, Userkaf, es el ejemplo perfecto de este cambio de enfoque. Mientras que los faraones de la dinastía 4 habían construido sus complejos en la meseta de Giza, Userkaf eligió un lugar diferente, cerca de Saqqara, muy cerca de la primera pirámide escalonada de Zoser. Su pirámide, y las de sus sucesores, son una declaración arquitectónica de prioridades alteradas. La pirámide de Userkaf es notablemente más pequeña que las de Giza, con una altura original de solo 49 metros, menos de la mitad de la pirámide de Jufu. Además de la reducción de tamaño, la calidad de la mano de obra y de los materiales de construcción disminuyó. Los ingenieros de la dinastía 5 adoptaron métodos que ahorraban tiempo y esfuerzo, utilizando un núcleo de escombros de menor calidad y ladrillo de barro en lugar de los inmensos bloques de piedra caliza sólida. Esto significaba que, aunque la capa exterior de revestimiento las hacía parecer sólidas, su durabilidad era inferior. Muchas de estas pirámides se han derrumbado hasta convertirse en montículos de escombros, mientras que las de Giza siguen en pie, un testimonio del compromiso de la dinastía 4 con la solidez eterna. La reducción en la escala de la pirámide del faraón liberó una cantidad significativa de recursos, pero estos recursos no se dedicaron a aliviar la carga del pueblo, sino a financiar nuevas y espectaculares construcciones. El poder y la riqueza se desviaron para la construcción de los nuevos monumentos, los templos solares. La característica arquitectónica más innovadora y distintiva de la dinastía 5 es la proliferación de los templos solares. Estos templos no estaban destinados a albergar al faraón en el más allá, sino venerar directamente al dios Ra en la tierra. Eran un complemento crucial para el complejo funerario de la pirámide y su diseño reflejaba una teología pura y despojada. Estos templos se construyeron en sitios prominentes, en particular cerca de Abusir, no lejos de la necrópolis real. El mejor conservado y más estudiado es el construido por el faraón Nusere, el sexto rey de la dinastía 5. La estructura de un templo solar era masiva y simbólica.
En su corazón había un gigantesco obelisco de piedra, alzado sobre un pedestal igualmente grande. El obelisco, que puede verse como la forma más pura y abstracta de una pirámide, simbolizaba el Benben, la piedra sagrada de Heliópolis, que se creía era el montículo primordial de tierra que emergió de las aguas del caos, el lugar donde el dios Atún creó el universo. Más directamente, representaba el rayo de sol solidificado que descendía del cielo. La estructura del templo de Nusserre incluía un gran patio abierto donde se erigía el obelisco. Frente a él había un gran altar de sacrificios, destinado a las ofrendas diarias al dios Sol. La estructura no estaba techada. La adoración se realizaba bajo el cielo abierto, permitiendo que los sacerdotes y el faraón tuvieran una conexión directa con el sol naciente, su fuente de vida y poder. Para el ritual, el complejo incluía una larga calzada ceremonial, similar a las de los complejos piramidales, que unía el templo con el valle del Nilo. Este camino permitía el ascenso ceremonial del faraón y de las ofrendas. El esplendor y la inmensidad de estos templos solares, dedicados puramente al culto de Ra, muestran cómo el poder religioso había tomado precedencia sobre el culto personal a Faraón. El mensaje era claro: el faraón era poderoso, sí, pero solo en tanto que era el hijo obediente del verdadero poder, el Sol. Con la dinastía 5 y la dinastía 6, se produjo un cambio fundamental y permanente en la documentación religiosa egipcia: la aparición de los textos de las pirámides. Por primera vez en la historia, los faraones sintieron la necesidad de grabar hechizos, himnos e instrucciones rituales directamente en las paredes de sus cámaras funerarias. Los textos de las pirámides son la colección más antigua de escritos religiosos continuos conocida por la humanidad. Su función era simple y crucial: asegurar que, incluso con la reducción del esplendor físico de su pirámide, el faraón pudiera trascender y ascender a las estrellas inmortales. Estos textos eran, en esencia, un manual de instrucciones para el alma real, una colección de hechizos diseñados para superar los obstáculos del inframundo y unirse a Ra en su viaje diario por el cielo. La primera pirámide en tener estos textos es la de Unas, el último faraón de la dinastía 5. Más tarde, aparecerían en la pirámide de Teti, el primer faraón de la dinastía 6. La diferencia entre estas pirámides y las de Giza es dramática. Las pirámides de Giza estaban vacías de inscripciones, confiando en su tamaño y solidez para garantizar la inmortalidad del faraón. La pirámide de Unas, mucho más pequeña, estaba densamente cubierta de miles de jeroglíficos mágicos. Este cambio refleja una creciente ansiedad religiosa y un mayor papel para el conocimiento esotérico, que estaba en manos de los sacerdotes. La inmortalidad del faraón ya no era una certeza automática garantizada por el tamaño de su monumento, sino una meta que debía ser asegurada mediante la palabra escrita y los rituales precisos. Los textos cubrían temas variados. Primero, la protección, hechizos para proteger al cuerpo del faraón de serpientes y otros peligros del más allá. Segundo, la transformación, fórmulas para que el rey se convirtiera en un pájaro, una deidad o una estrella, permitiéndole volar hacia el cielo. Tercero, la nutrición, hechizos para garantizar que el faraón tuviera comida y bebida en el más allá. Cuarto, el ascenso solar, instrucciones para abordar la barca solar de Ra y navegar con él por el firmamento. La poesía de los textos de las pirámides es asombrosa, llena de metáforas poderosas sobre la unidad del rey con el cosmos. Representan el nacimiento de la literatura religiosa egipcia, que más tarde evolucionaría en los textos de los sarcófagos, finalmente, en el famoso Libro de los Muertos. La aparición de estos textos subraya que, si bien el poder real estaba disminuyendo en términos de material de construcción, la complejidad y la formalización de la vida religiosa y la burocracia sacerdotal estaban en ascenso. El declive del faraón como la figura omnipotente e incuestionable de la dinastía 4 fue paralelo a un fenómeno político y social crucial: el crecimiento del poder de la burocracia y la descentralización del control. El inmenso proyecto de construir las pirámides de Giza había requerido una vasta red de administración: la recopilación de impuestos, la movilización de mano de obra, el registro de cosechas y el mantenimiento de las canteras. Esta burocracia estaba dirigida por funcionarios, o nomarcas, que gobernaban las 42 provincias, o nomos, en las que se dividía Egipto. Durante las dinastías 4 y 5, estos funcionarios, que a menudo eran parientes del faraón o miembros de la alta nobleza, comenzaron a establecerse firmemente en sus provincias. Sus cargos, que originalmente eran otorgados por el faraón, se hicieron gradualmente hereditarios. Esta herencia de los cargos fue un punto de inflexión. Al poder transmitir su puesto a sus hijos, los nomarcas dejaron de depender únicamente de la voluntad del faraón.
comenzaron a construir su propia riqueza familiar y sus propias redes de lealtad local. Los templos solares, aunque dedicados a Ra, también proporcionaban un gran poder y tierras a los sacerdotes locales, muchos de los cuales estaban relacionados con estas familias de nomarcas. La prueba arquitectónica de esta descentralización se encuentra en las tumbas. Mientras que durante la dinastía 4, todos los grandes funcionarios querían ser enterrados cerca del faraón en Giza o Saqqara. Durante la dinastía 5 y especialmente en la dinastía 6, los nomarcas más poderosos comenzaron a construir sus tumbas elaboradas, o mastabas, en sus propias provincias, lejos de la capital real. Estas mastabas provinciales no eran solo tumbas, eran centros de poder local, mostrando relieves que exaltaban sus propias hazañas y su importancia regional. La dinastía 5 logró una gran estabilidad y prosperidad, manteniendo la paz y continuando el comercio internacional, pero lo hizo al precio de fortalecer a la burocracia regional. El sistema que había sido creado para gestionar el proyecto de las pirámides terminó por gestionar el país, y los administradores se convirtieron en una clase política por derecho propio. La burocracia que había hecho posible el poder absoluto del faraón ahora actuaba como un freno a ese mismo poder. Al final de la dinastía 6, que fue la heredera inmediata de esta tendencia, la autonomía de los nomarcas sería tan grande que, con un faraón central débil, el Estado egipcio se fragmentaría. Los templos y las cortes provinciales, armados con sus propios recursos, sus propias tradiciones de culto y su propio poder hereditario, se separarían de la autoridad central. El antiguo reino se dirigiría lentamente hacia el caos, marcando el fin de esta gloriosa era con un grito silencioso, no de conquista o desastre natural, sino de fragmentación política, causada, paradójicamente, por la inmensa organización necesaria para construir las pirámides. El gran experimento de la dinastía 4 había demostrado la fuerza del Estado unificado. La dinastía 5 reveló su fragilidad inherente. El sutil cambio teológico y la reestructuración burocrática de la dinastía 5 habían sido una sangría lenta en el poder central del faraón. Donde Jufu había gobernado un reino de obediencia absoluta y centralización logística sin fisuras, sus sucesores de la dinastía 6, que se inicia alrededor del año 2345 a.C., se encontraron en un escenario muy distinto. La autoridad no estaba desapareciendo, simplemente estaba migrando, solidificándose en los centros regionales del poder. El antiguo reino, esa era gloriosa de la pirámide, no terminaría con una gran batalla o una invasión extranjera, sino con una implosión lenta, silenciosa y fatal, acelerada por la paradoja de un reinado excesivamente largo y por la furia incontrolable de la naturaleza. El factor determinante en el desmoronamiento final fue la consolidación del poder de los nomarcas, los gobernadores de las 42 provincias, o nomos, de Egipto. Durante la dinastía 4, estos funcionarios eran meros administradores reales, nombrados y destituidos a voluntad del faraón. Su prestigio derivaba de su cercanía al rey, y su lugar de descanso final era la necrópolis real, al pie de la Gran Pirámide, un honor concedido por el monarca. Bajo las dinastías 5 y, más críticamente, la dinastía 6, los nomarcas se hicieron casi intocables. Sus puestos se habían convertido en hereditarios, una práctica que el faraón ya no podía detener sin arriesgarse a una revuelta abierta. Con la herencia del cargo, llegó la herencia de las vastas tierras y los ingresos fiscales de la provincia. Las riquezas que antes fluían directamente a la capital, Memphis, ahora se quedaban en manos de las élites locales, que las utilizaban para financiar su propia independencia. La prueba más palpable de esta descentralización se encuentra en la arquitectura funeraria. Los nomarcas dejaron de desear ser enterrados cerca del faraón. En su lugar, comenzaron a construir tumbas elaboradas en sus propias capitales provinciales, como Asuán o Beni Hassan. Estas mastabas provinciales no eran réplicas a pequeña escala de las tumbas reales, sino que se distinguían por sus inscripciones biográficas únicas. Mientras que las inscripciones de los funcionarios de la dinastía 4 alababan su lealtad al rey y su servicio en los proyectos de las pirámides, los textos de las tumbas de la dinastía 6 cambian drásticamente el tono. El nomarca ahora se presenta como el gobernante local autosuficiente, el protector de su pueblo, el que asegura el riego, el que reparte el grano y el que mantiene el orden, a menudo sin siquiera mencionar al faraón. Los relieves y jeroglíficos en estas tumbas provinciales muestran escenas de la vida diaria, el nomarca cazando, supervisando la cosecha y recibiendo tributos, en una afirmación visual de que su autoridad no emanaba de Memphis, sino de su propia tierra y su propio poder. Esta creciente independencia significaba que, aunque el faraón seguía siendo el símbolo de la unidad religiosa, su control político y económico sobre la periferia era puramente nominal. El Estado,
A todos los efectos prácticos, se había convertido en una confederación laxa de reinos provinciales, con el faraón sentado en un trono cada vez más simbólico. Pepi II, la paradoja del reinado infinito. El faraón Neferkare Pepi II es, sin querer, la figura central y trágica del colapso del antiguo reino. Su reinado, que comenzó alrededor del año 2278 a.C., es famoso por ser, supuestamente, el más largo de la historia de la humanidad, con una duración estimada de 94 años. Subió al trono cuando era un niño pequeño, tal vez de 6 años, y gobernó hasta ser un anciano que superó los 100 años de edad. Al principio, un reinado largo es una bendición. Garantiza la estabilidad y la continuidad, permitiendo que los grandes proyectos se completen y que la burocracia trabaje sin interrupciones. Pero un reinado que se extiende por casi un siglo crea problemas catastróficos que ningún estado antiguo estaba preparado para manejar. La longevidad extrema de Pepi II generó una triple crisis en el corazón del gobierno. Primero, el estancamiento burocrático. Los funcionarios clave, visires, tesoreros y nomarcas, que servían a Pepi II al comienzo de su reinado, envejecieron y murieron en sus puestos. Sin un cambio de guardia regular y sin un nuevo faraón que pudiera barrer la vieja guardia, el gobierno se estancó. Los nomarcas hereditarios se acostumbraron a la ausencia de una autoridad central fuerte. Al envejecer, el faraón se convirtió en una figura cada vez más distante, encerrada en el palacio, delegando todo en una burocracia que respondía a sí misma, no al rey. Segundo, la crisis de sucesión. La muerte se convirtió en un evento que paralizó el sistema. Nadie podía recordar un Egipto sin Pepi II. La sucesión al trono se volvió incierta y disputada. Un reinado de 94 años significaba que todos los herederos directos, hijos y nietos, habían muerto antes que él, dejando un vacío generacional y una línea de sucesión confusa y débil. Tercero, la inercia real. El faraón anciano, desconectado de la realidad de su vasta y fragmentada nación, no pudo reaccionar a las crecientes crisis. El aparato estatal de Memphis funcionaba por inercia, pero ya no podía ejercer la fuerza coercitiva o la autoridad moral sobre los nomarcas provinciales. El control efectivo de Egipto se había deslizado a manos de los magnates locales, que esperaban pacientemente la inevitable muerte del viejo rey. La muerte de Pepi II, en el ocaso de su vida, fue el golpe de gracia para la estructura política del antiguo reino. Lo que siguió fue una crisis de sucesión que desnudó la fragilidad del poder central. La dinastía VI se extinguió en medio de un caos dinástico y político sin precedentes. Los textos de las pirámides de la época nos hablan de un miedo profundo a la anarquía, y las listas de reyes se vuelven confusas, registrando el paso efímero de faraones de muy corta duración. En un periodo de apenas 20 años, el trono de Egipto fue ocupado por varios gobernantes débiles que apenas dejaron huella. Esta sucesión rápida e inestable demostró que la capital ya no podía proyectar su autoridad. Los nomarcas ya no sentían obligación de enviar recursos ni de reconocer a un faraón que no podía garantizar ni siquiera su propia permanencia. La evidencia más dramática de la anarquía y el colapso de la ley llegó con la figura de la reina Nitocris, supuestamente la última gobernante de la dinastía VI o primera intermedia, quien intentó vengar el asesinato de su hermano y se suicidó al final de su breve reinado. Aunque las leyendas son difíciles de verificar, reflejan una realidad histórica. La monarquía divina y absoluta de los constructores de pirámides había terminado en la guerra civil y el asesinato político. La autoridad central colapsó por completo, desintegrándose el sistema que había mantenido unido al país durante 500 años. Si bien el declive político fue la causa estructural del colapso, el factor que aceleró la caída y la hizo irreversible fue la crisis climática. El faraón era, en la teología egipcia, el intermediario entre los dioses y la tierra, el responsable directo de que el Nilo se inundara a tiempo y en la medida justa, garantizando la fertilidad. La falla del Nilo era la falla del faraón mismo. Aproximadamente en el año 2200 a.C., el clima global cambió. La evidencia geológica y arqueológica, que incluye el estudio de isótopos de oxígeno en sedimentos del Nilo y los datos de capas de hielo, apunta a un periodo prolongado y severo de sequía que afectó a amplias regiones del cercano Oriente. En Egipto, esta sequía se manifestó como una serie de bajas inundaciones del Nilo que duraron décadas. El Nilo es el alma de Egipto. Una inundación baja significa que el agua no llega a las tierras altas de cultivo, reduciendo drásticamente la superficie cultivable. Una serie de inundaciones bajas consecutivas diezma la producción de grano, conduciendo inevitablemente a la hambruna y a la escasez generalizada. Cuando el hambre se apoderó de las provincias, la legitimidad religiosa del faraón se desintegró por completo. El rey,
El Dios que garantizaba la prosperidad de la tierra había fallado. El miedo y la desesperación se apoderaron del pueblo. En este ambiente de crisis existencial, los nomarcas regionales, que si tenían gran almacenado y ejércitos locales, se negaron a enviar recursos a Memphis o a las provincias más afectadas. En lugar de unirse bajo el faraón para enfrentar la sequía, el hambre exacerbó la fragmentación política. Los nomarcas se convirtieron en señores de la guerra, defendiendo sus territorios y sus escasos recursos hídricos contra sus vecinos. El papiro de Ipuwer, aunque escrito en un periodo posterior, es un eco literario de este caos, describiendo un mundo al revés, donde la ley ha desaparecido, los ricos son pobres y los muertos flotan en el Nilo. La crisis climática no causó el colapso político, pero actuó como martillo final que destrozó una estructura ya debilitada. El desmoronamiento final del antiguo reino fue rápido y total. Con la disolución de la dinastía 6 y el fracaso de la autoridad central, Egipto se hundió en el primer periodo intermedio, una era de caos, desesperación y guerra civil que duró aproximadamente 140 años. El país se dividió en una multitud de reinos independientes, controlados por los nomarcas más fuertes. Las dos capitales principales que surgieron fueron Heracleópolis, en el Bajo Egipto, y Tebas, en el Alto Egipto. La lucha entre estas ciudades y sus aliados por el control del Nilo se convirtió en el principal motor de la política de esta época. Los grandes proyectos arquitectónicos, el sello distintivo del antiguo reino, se detuvieron por completo. No había un poder central capaz de movilizar los recursos necesarios para un solo gran monumento. Los tesoros acumulados por siglos se dispersaron o fueron saqueados. Los templos y las tumbas fueron profanados. El orden cósmico, el Ma'at, que el faraón estaba destinado a mantener, se había roto. El primer periodo intermedio fue una edad oscura, pero esencial. La experiencia del caos enseñó a los egipcios la lección más importante, que el Estado unificado y centralizado, simbolizado por el faraón, era la única garantía de la supervivencia nacional contra la hambruna y la guerra. Tardaría más de un siglo y medio, pero la memoria de la grandeza del antiguo reino impulsaría a los príncipes de Tebas a luchar. La reunificación de Egipto, el triunfo de la ciudad del sur sobre el caos, daría origen a la siguiente gran era de la historia egipcia, el Reino Medio. El antiguo reino de Egipto se desmoronó bajo el peso de nomarcas ambiciosos y la sequía inclemente. Pero el colapso de la autoridad política, que marcó el inicio del primer periodo intermedio, no pudo desvanecer las gigantescas sombras que el faraón Jufu y sus sucesores habían proyectado sobre la historia. Las pirámides se alzaron como un testimonio de piedra de la capacidad humana, un desafío a la temporalidad que, a casi 5.000 años de distancia, aún nos mira con la pregunta: ¿cómo lo hicieron? El legado de esta primera edad de oro egipcia no reside solo en los hechos documentados en los papiros y las tumbas, sino en los mitos, las especulaciones y los misterios que han capturado la imaginación global, desde los filósofos griegos hasta los cineastas modernos. Es una era que dejó más preguntas que respuestas definitivas. El secreto más persistente que rodea al antiguo reino es la ingeniería de Giza. La Gran Pirámide de Jufu, la mayor de ellas, está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza, con un peso promedio de 2.5 toneladas por pieza, aunque algunas piedras de la cámara del rey superan las 40 toneladas. La pregunta de cómo se movieron, se levantaron y se alinearon estos colosos, sin poleas, grúas ni hierro, sigue siendo la madre de todas las intrigas históricas. El trabajo comenzaba en las canteras. La piedra caliza de Tura, utilizada para el revestimiento exterior blanco, era blanda y fácil de cortar. Para separar los bloques del lecho de roca, los obreros utilizaban cinceles de cobre. Para las rocas más duras, hacían agujeros que luego rellenaban con madera. Al mojar la madera, ésta se expandía y fracturaba la roca. Para trabajar el granito, mucho más duro, utilizado en las cámaras interiores y en el sarcófago, los egipcios empleaban esferas de dolerita. Estos martillos de piedra negra, que pesaban hasta 12 kilogramos, se golpeaban repetidamente contra la superficie de granito para desbastarla. Se estima que solo para tallar y pulir el sarcófago de Jufu se requirieron hasta 800 horas de trabajo. Una vez extraídos, los bloques debían transportarse. La piedra caliza local de Giza se movía en trineos de madera arrastrados por hombres. La evidencia de un papiro, el papiro de Jufu, descubierto en el puerto de Wadi al-Harf, detalla el transporte de bloques de Tura por vía fluvial a lo largo de 250 kilómetros, utilizando el Nilo y un sistema de canales hasta un puerto al pie de la meseta.
Los trineos de madera eran la tecnología clave, y los relieves de épocas posteriores muestran hombres arrastrando estatuas colosales, lubricando el camino con agua para reducir la fricción, una técnica de ingeniería notablemente simple y efectiva. El misterio más profundo es el ascenso. ¿Cómo se subieron estos millones de bloques a una altura de 146 metros? El consenso arqueológico gira en torno a las rampas, pero el tipo de rampa sigue siendo un debate abierto. Una rampa recta, que se extendiera desde la base hasta la cima, requeriría una longitud de más de 1.6 kilómetros para mantener una pendiente manejable de menos de 8 grados, y consumiría una cantidad de material igual o mayor a la pirámide misma. Una rampa en espiral alrededor del exterior crearía problemas de estabilidad y dificultaría la colocación de los bloques de esquina y la nivelación. La teoría principal, que ha ganado terreno gracias a hallazgos recientes, es la de una rampa interna en espiral. Esta teoría sugiere que la rampa comenzaba en el exterior para los primeros 50 metros y luego continuaba hacia adentro, girando dentro de la propia estructura de la pirámide. El giro en las esquinas se haría mediante plataformas que permitirían a los hombres y los trineos cambiar de dirección. Esta hipótesis explicaría la precisión de las caras exteriores, que no serían obstruidas por una rampa externa masiva, y resolvería el problema de la excesiva cantidad de material. La precisión geométrica es asombrosa. La Gran Pirámide está alineada con los 4 puntos cardinales con un error de apenas 3 minutos de arco, una hazaña que supera los estándares modernos y que se logró probablemente observando la posición del Sol o de las estrellas. Además, la base de la pirámide es casi perfectamente nivelada, con un error de menos de 2 centímetros en toda su extensión, una precisión que se logró, muy probablemente, utilizando canales de agua excavados en la meseta y marcas de plomada para establecer un plano de referencia. La dinastía IV no solo construyó monumentos, sino que codificó el conocimiento avanzado de astronomía, matemáticas y topografía en piedra, un legado tecnológico que, aunque hoy comprendemos sus principios, no deja de admirarnos. Si la ingeniería de las pirámides es el misterio físico del antiguo reino, su impacto cultural moderno reside en la mística de las maldiciones, un fenómeno que es casi completamente un producto del siglo XIX y del siglo XX. Durante milenios, las pirámides de Giza permanecieron como monumentos imponentes pero inactivos. Aunque la Gran Pirámide fue abierta y saqueada, posiblemente en la época del califa Al-Ma'mún alrededor del año 820 después de Cristo, la idea de una maldición sobrenatural no era parte del folclore general. Este concepto se popularizó exponencialmente con los descubrimientos sensacionalistas del siglo XIX, cuando la prensa occidental comenzó a capitalizar la fascinación por lo esotérico y lo macabro en Egipto. El mito de la maldición de la momia fue cementado, irónicamente, no por las pirámides del antiguo reino, sino por una tumba mucho más reciente, la de Tutankamón, el faraón de la dinastía XVIII. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter y Lord Carnarvon en el año 1922 desató una fiebre mediática mundial. Cuando Lord Carnarvon murió de una septicemia solo 5 meses después de la apertura de la cámara funeraria, la prensa británica y estadounidense explotó la noticia, atribuyendo su muerte a una venganza sobrenatural del rey egipcio. La frase «la maldición del faraón» se convirtió en un sinónimo de Egipto y lo sobrenatural. Esta narrativa de la maldición fue rápidamente transferida a las pirámides de Giza en la imaginación popular. Películas, libros y artículos sensacionalistas tejieron la historia de cámaras ocultas y trampas mortales. Esta fascinación persiste a pesar de la evidencia histórica. El propósito de las pirámides era el ascenso del faraón a la inmortalidad, no la defensa malévola contra intrusos. Las inscripciones funerarias de la época del antiguo reino incluyen advertencias contra la profanación, a menudo pidiendo a la persona que no dañe la tumba, con amenazas de juicio divino de que los dioses dejen de alimentarla con ofrendas. Pero estas son súplicas religiosas, no conjuros mágicos de muerte instantánea. La explicación científica de las supuestas maldiciones es mucho más mundana. El interior de las tumbas, sellado por miles de años, contenía esporas de moho, bacterias y hongos que podrían ser peligrosos para la salud de los excavadores. La falta de higiene y las condiciones médicas de principios del siglo XX, combinadas con el estrés y la fascinación por lo oculto, crearon un caldo de cultivo perfecto para la leyenda. La maldición, por lo tanto, no es un legado del antiguo reino, sino un testimonio del poder del periodismo moderno para moldear nuestra percepción del pasado. La escala y la precisión de Giza son tan abrumadoras que, desde hace mucho tiempo, han alimentado teorías que desafían la atribución de su construcción a los egipcios de hace casi 5.000 años. Las dos teorías no convencionales más comunes son la del origen extraterrestre y la de una civilización perdida anterior.
Los defensores de la teoría extraterrestre argumentan principalmente que la alineación de las pirámides es demasiado precisa para la tecnología de la época y que la velocidad con la que se construyeron los monumentos, en solo 20 años en el caso de la Gran Pirámide, es logísticamente imposible para una sociedad del tercer milenio antes de Cristo. La supuesta alineación de las tres pirámides de Giza con el llamado Cinturón de Orión también es un punto central de esta teoría, sugiriendo una conexión cósmica y una ayuda tecnológica externa. La teoría de una civilización perdida, como la Atlántida, postula que las pirámides son mucho más antiguas de lo que sugiere la cronología aceptada, quizás de 10.000 o 12.000 años, y que fueron construidas por una cultura superior que desapareció, dejando a los egipcios del antiguo reino simplemente como herederos. Ambas teorías son refutadas consistentemente por la arqueología científica y la evidencia empírica acumulada durante más de un siglo de excavaciones meticulosas. La refutación más contundente es la existencia de la ciudad de los constructores, o Eit el-Ghurab, un gran asentamiento masivo al pie de la meseta de Giza. Este sitio, contemporáneo de la construcción de las pirámides, incluye barracones que albergaron a miles de trabajadores, panaderías, mataderos y hasta un puerto. Los huesos de animales encontrados, en particular de ganado, demuestran que los obreros eran alimentados con una dieta rica en proteínas, lo que anula la noción de esclavitud y sugiere un sistema de trabajo organizado y bien remunerado. Además, los grafitis dejados por los propios trabajadores en las cámaras de descarga de las pirámides son irrefutables. Estos grafitis identifican a las cuadrillas de trabajo, como los amigos de Jufu o los borrachos de Menkaura, proporcionando evidencia directa de que los constructores eran egipcios organizados en equipos y no extraterrestres o supervivientes de un continente hundido. Finalmente, la evolución arquitectónica refuta la idea de que las pirámides aparecieron de la nada. La pirámide no fue un evento singular, sino la culminación de un proceso gradual, comenzando con la simple mastaba, evolucionando la pirámide escalonada de Zoser en la dinastía III, y pasando por las pirámides fallidas de Snefru en la dinastía IV, como la pirámide de Meidum y la pirámide romboidal, hasta alcanzar la perfección de Giza. La curva de aprendizaje y la experimentación arquitectónica de los egipcios están claramente documentadas en el registro arqueológico, demostrando que fueron, sin ayuda externa, los arquitectos de su propia grandeza. Aunque el antiguo reino terminó en el caos, su modelo de Estado y su arquitectura establecieron la norma para todos los imperios que le seguirían. Su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras del Nilo. El legado inmediato se vio en el Reino Medio, la segunda gran era de prosperidad egipcia, que comenzó después de la reunificación. Los faraones de las dinastías 11 y 12 buscaron activamente revivir la gloria del antiguo reino. Aunque construyeron pirámides, estas eran mucho más modestas en escala y a menudo estaban hechas de ladrillos de barro con un revestimiento de piedra, una señal de que el inmenso poder centralizado y los recursos del apogeo de Jufu ya no existían. Sin embargo, copiaron el simbolismo, la burocracia y la iconografía real, reconociendo que el modelo del antiguo reino era el estándar de oro para el gobierno egipcio. La influencia en el mundo clásico, el griego y el romano, fue profunda. Heródoto de Halicarnaso, el historiador griego, visitó Egipto en el siglo V a.C., cuando las pirámides ya tenían 2000 años de antigüedad, y dedicó gran parte de sus historias a intentar comprender su construcción y la vida de sus constructores. Para los griegos, las pirámides eran un misterio venerable y la manifestación de un poder absoluto casi inconcebible. El escritor Antípatro de Sidón, en el siglo II a.C., catalogó las 7 maravillas del mundo antiguo y las pirámides de Giza ocuparon el primer lugar, siendo la única maravilla que ha sobrevivido hasta nuestros días, un testimonio de la superioridad de su ingeniería. Los romanos, a su vez, veneraron a Egipto. Emperadores como Augusto Domiciano incorporaron la iconografía egipcia a Roma. La fascinación romana por el obelisco, el primo menor de la pirámide, hizo que transportaran decenas de estos monolitos desde el Nilo hasta el Tíber. El diseño de la pirámide, su estabilidad y su pureza geométrica influyó en la arquitectura monumental romana a través de Roma, en el pensamiento occidental sobre la eternidad y la proporción. La simple forma de un triángulo perfecto se convirtió en el arquetipo de la permanencia. El antiguo reino fue, en esencia, la infancia de la civilización occidental. Estableció la idea del Estado como una entidad unificada, desarrolló el primer sistema de escritura jeroglífica maduro y demostró que una civilización era capaz de dirigir recursos masivos, no para la guerra o la conquista, sino para un objetivo puramente espiritual: garantizar la inmortalidad de su rey. Las pirámides se convirtieron en un faro, el punto de origen al que todas las civilizaciones futuras mirarían para medir su propia ambición.
El antiguo reino fue una civilización que apostó todo por el cielo. Las pirámides son la expresión más pura de un estado totalitario, que canalizó el excedente agrícola, la mano de obra y el intelecto de una nación, no para el confort de la vida cotidiana, sino para un único objetivo: construir la eternidad. El coste humano fue incalculable, pero el sacrificio social fue la base de su grandeza. El trabajador que colocó el último bloque en la cumbre no estaba construyendo solo la tumba de su faraón, sino el primer monumento inmortal de la humanidad, un testimonio de fe y poder que seguirá desafiando nuestra comprensión mientras el sol salga sobre la meseta de Giza.